Hola, bendiciones. Mi nombre es Nahuel Vaquero y junto a mi esposa Griselda y a mi hija Maya estamos sirviéndole al Señor acá en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Ya hace 6 años que estamos como misioneros en este país y la verdad que es una bendición poder servirle al Señor y en el llamado, ¿no? Ahora estamos pastoreando una iglesia, no es una iglesia muy grande, es una iglesia pequeña, pero que poco a poco va en crecimiento, ¿no? Así que le pedimos oraciones para que Dios pueda proveer y levantar líderes, ¿no? Porque es lo que estamos necesitando, líderes para preadolescentes, líderes para jóvenes, líderes para varones. Gracias a Dios las damas, la escuela bíblica tienen su liderazgo, sus maestros, y eso es una bendición para nosotros, pero todavía nos falta cubrir ciertas áreas, ¿no? Así que contamos con sus oraciones para que Dios prepare y levante más personas que puedan servirle al Señor en este lugar, ¿no? Lo otro que estamos haciendo es trabajar con un ministerio que Dios nos ha permitido levantar, un ministerio que se llama 36 más 1, 36 por las 36 etnias bolivianas que tiene este país, las cuales queremos alcanzar, queremos visitar, queremos bendecir, ¿no? Y uno por los hermanos que ofrendan, los hermanos que oran, los hermanos que envían, los hermanos que se involucran en este ministerio, ¿no? El ministerio está compuesto, gracias a Dios, por un grupo de hermanos bolivianos donde hay dentistas, donde hay ginecólogos, donde hay enfermeros, doctores, maestros de escuela bíblica, mecánicos, electricistas, pastores. La verdad que es un grupo variado, ¿no? Y podemos abarcar varias áreas también cada vez que hacemos este trabajo, ¿no? La primera etnia que nosotros hemos visitado se llaman los Ceseja. Los Ceseja significa hombre que camina, ¿no? Ellos están cerca de la Amazonía boliviana. Hemos podido estar allí con ellos, hemos estado como 15 días más o menos, donde se pudo levantar una iglesia ahí con ellos y un pastor se quedó para poder guiar a estas personas a los caminos del Señor. Ya después de 3 años, el pastor que se quedó allí pudo levantar un líder de la misma comunidad. Este líder aprendió la palabra del Señor, pudo ir al seminario, se capacitó y hoy es él quien está dirigiendo y quien está acompañando y llevando a los pies del Señor a esa comunidad que no conocía al Señor, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, tuvimos ese privilegio de poder servirle al Señor en esta etnia, ¿no? La segunda etnia que pudimos visitar son los Simba Guaraní. Los Simba Guaraní se encuentran allí en el sur de Bolivia, ¿no? Fuimos a este lugar también y la verdad que es una bendición poder llevar la palabra del Señor a estos lugares donde hay poco acceso, ¿no? Y no tienen quizás las comodidades que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? La verdad que el Señor se glorificó en estas etnias y vimos la mano de poder del Señor obrando de una manera grandísima. La verdad que somos privilegiados al poder ser usados por Dios y poder llevar la palabra en esta oportunidad, ¿no? Después estuvimos con los afrobolivianos. Bolivia tiene una comunidad o una etnia que son afrobolivianos. También pudimos llevar la palabra del Señor, ¿no? Y los hermanos que son dentistas, doctores, dan ese servicio, ¿no? Es como que lo usamos como un enganche para poder compartir también la palabra de Dios. Así que le pedimos sus oraciones para que el Señor siga proveyendo en todas las áreas y podamos seguir alcanzando las 36 etnias que tiene Bolivia. Les pido que se comprometan a poder estar orando por nosotros y para que Dios siga enviando más personas a este país para predicar la palabra del Señor. Quiero compartirles una palabra que la verdad a mí me bendice mucho, ¿no? Porque nosotros somos personas que muchas veces decaemos, ¿no? Decaemos porque quizás nuestra fe decae. Entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir? A la palabra del Señor, ¿no? Y si me están escuchando allí, les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateos capítulo 6, versículos 24 al 34, ¿no? Es una porción de la Biblia que la verdad a mí ha sido de mucha bendición en este tiempo, ¿no? Porque el empezar a vivir por fe tiene sus desafíos. El empezar a vivir por fe tiene esas luchas, vamos a decir, ¿no? Que están adentro nuestro, no es la lucha de la carne con lo espiritual, pero gracias a Dios que tenemos la palabra que nos anima a poder seguir adelante, ¿no? Como les dije, Mateos capítulo 6, versículos 24 al 34, la palabra del Señor dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir
a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por lo vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal, ¿verdad? Esto es una hermosa palabra que nos habla acerca de la confianza en el Señor, ¿no? Y nos habla acerca de la importancia que nosotros tenemos para con el Señor, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ver que primeramente tenemos que definir qué es confianza, ¿verdad? Y la confianza es la seguridad de una persona que es capaz de actuar de una manera adecuada a favor de otra, ¿no? Es decir, que la confianza en Dios significa tener la seguridad de que Dios obra a favor de sus hijos, a favor de la creación de Él, ¿no? A favor de aquellos que creen en el Señor y que tienen confianza en Él. Eso es confianza. Entonces, en primer lugar, nosotros para hacer crecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, tenemos que ponerlo en primer lugar a Dios en nuestro corazón. Recordemos Mateo 6:24, el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, si queremos crecer en confianza, en fe en el Señor, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner al Señor en primer lugar. Es lo primero que tenemos que hacer, porque si nosotros vemos, o mejor dicho, quiero darles un ejemplo, los barcos, los aviones, otros medios de transporte, por lo general nos vamos a encontrar con un capitán que dirige la situación, ¿no? Y en momentos difíciles es el que tiene que tomar las decisiones difíciles y es quien toma el mando también en los momentos de emergencia, momentos peligrosos. Ahora, si nosotros vivimos tiempos difíciles, ¿a quién tenemos que dejarle el rumbo o la dirección de nuestras vidas? Al Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer al Señor en nuestro corazón, reconocer al Señor en primer lugar sobre todas las circunstancias y sobre todas las cosas que nosotros vayamos a vivir, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos que reconocer que somos criaturas de Él, que somos hijos de Él. Si leemos el versículo 25, fíjense en que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acá podemos ver que la palabra afanarse en el original significa lo que divide, ansiedad, preocupación, es decir, que Dios no quiere que vivamos con una mente dividida. Ay, Señor, voy a ver si me juego un numerito a la quinela o espero en vos. No, tenemos que confiar en el Señor de que Él va a proveer para todas tus necesidades. No tenemos que vivir en ansiedad, en preocupación o como dije hace un momento, con la mente dividida, ¿no? Es decir, que Dios no quiere que vivamos con una mente dividida, angustiada,
buscando en diferentes direcciones qué es lo que podemos hacer por nuestra propia fuerza. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de andar en ese estado, porque ¿quién es el que aprovecha la oportunidad cuando tenemos la mente dividida, cuando andamos afanados? El enemigo. Y cuando el enemigo entra a nuestras vidas, empieza a llenar nuestro corazón de dolor, empieza a llenar nuestro corazón de amargura y nos vamos a encontrar en una situación difícil, en una situación oscura que quizás que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder luchar. Por eso cuando nosotros somos conscientes, como dije en primer lugar, de que tenemos que poner a Dios y que somos hijos de Dios, creación de Dios, tenemos que vivir confiados porque Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe lo que nosotros estamos necesitando, anhelando y deseando. Entonces Él es el que va a proveer, pero si nuestra fe y nuestra confianza está en el Señor. En tercer lugar, tenemos que reconocer el valor que nosotros tenemos para el Señor. Fíjense en el versículo 26 dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que valemos mucho más que ellas? Creo que la mayoría, porque somos creación de Dios, porque hemos sido comprados por un precio invaluable, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces, nosotros tenemos que tener esa fe puesta en el Señor, ¿no? En cuarto lugar, reconociendo que hay situaciones en la vida que por mucho que nosotros nos vayamos a afanar, no podemos cambiar la situación si no interviene Dios en nuestras vidas. Fíjense en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Vamos a encontrarnos con enfermedades que son causadas por el estrés, que son causadas por la ansiedad, como por ejemplo la migraña, la hipertensión, la diabetes, la gastritis, hasta el cáncer. Y muchos cristianos padecen de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque viven afanados, viven angustiados por las situaciones que no están en nuestras capacidades poder arreglarla. Vivimos angustiados porque quizás hay delincuencia en nuestro barrio, porque quizás nuestro hijo no consigue trabajo, porque quizás al varón del hogar lo echaron del trabajo y muchas otras cosas más. Pero nosotros tenemos que entender que Dios tiene toda la potestad. ¿Qué significa potestad? Dominio y autoridad que tiene sobre una cosa o sobre una persona. ¿Quién tiene dominio y potestad sobre nuestra vida y sobre todo en este mundo? El Señor Jesús. Si nosotros leemos Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso la clave para aprender a confiar en Dios y no dejar dominarnos por los afanes que nosotros podemos llegar a encontrar en la vida, lo encontramos en el versículo de Mateo 6, 31 al 33, que dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra. Ustedes fíjense, ¿no? Que no dice, buscar el reino de Dios y su justicia y después empezar a trabajar por lo que vos te estás necesitando. No, fíjense en que el Señor dice, preocupate primero por mis cosas, por mi reino. ¿Qué quiere decir eso? Predicar la palabra del Señor, esforzarnos a mantenernos firmes en el camino de Dios. Y el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Quién es el que añade? El Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de las necesidades que vos estás teniendo. El Señor sabe los deseos, los anhelos que hay en tu corazón. Entonces, si vos pones tu confianza en el Señor, vas a alcanzar lo que estás anhelando, lo que estás deseando. ¿Sabés qué? Nosotros estábamos acá en Bolivia, ¿no? Y estábamos necesitando una computadora. Una computadora hoy en día es impagable, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y me vino esta palabra justamente a mi corazón, ¿no? Y yo dije, bueno, el Señor se va a hacer cargo.
Sabés que en una de las cartas misioneras que nosotros enviamos pusimos oración por una computadora. Pues teníamos una, pero ya se tiene como 7 8 años, pobre computadora, le faltan las teclas, tiene todo. La tenemos todavía. Entonces pusimos en una carta que necesitamos una computadora y la verdad que lo pusimos con mucho pudor porque somos personas que no nos gusta andar pidiendo, ¿no? O mostrando estas necesidades, ¿no? Pero lo hablé con mi esposa y animémonos. Pusimos al otro día una hermana de Argentina me dice, Nahuel, queremos ofrendarle para la computadora. Bueno, gracias hermana, le dijimos. ¿Cuánto está la computadora que vos querés? Y bueno, una computadora muy buena está $1000, 1200 más o menos, ¿no? Acá. Y le digo a la hermana, mira, una medio pelo está 2000 bolivianos, que viene a ser 80.000 pesos. Me dice, no, la que vos realmente querés. Y le digo, bueno, estamos hablando de unos $700. No te preocupes. Ahí vos tenés tu computadora, me dijo. Yo te lo voy a depositar. Nos compró la computadora. Entonces ya teníamos una, que es la que uso ahora gracias al Señor, pero estábamos necesitando una más para mi esposa, porque mi esposa trabaja con la escuela bíblica y la verdad que demanda mucho trabajo para los niños, ¿no? Y dijimos, vamos a orar. Nos pusimos a orar. A la semana viene una hermana de acá de Bolivia y le dice, esto es para ustedes. Y nos regala un morral con una computadora, con el mouse, con todo completo de 15 pulgadas. Entonces el Señor nos sorprendió de una manera tremenda, ¿no? Y eso animó a que nosotros podamos seguir creyendo en que Dios está al tanto de nuestras necesidades. Así que hermano, si estás pasando un momento difícil, si tenés un anhelo en tu corazón, un deseo en tu corazón, te animo a que sigas confiando en el Señor, busques su reino y vas a ver cómo Dios añade a tu vida lo que vos estás necesitando. Porque si el Señor está atento a los pájaros, a los animales y les da de comer Él mismo a su creación, ¿cuánto más se va a preocupar por tus necesidades? Que sos la frutilla del pastel. La verdad que es una bendición. Te animo, hermano, a que puedas seguir confiando en el Señor. Así que, para terminar, les pido que sigan orando por nosotros, para que el Señor siga moviendo su mano de poder a favor de mi hija Maya, a favor de mi esposa Griselda, a favor de nosotros, que el Señor nos siga dando salud, fuerzas para continuar y que nuestra fe pueda seguir viendo la mano de poder del Señor. Que el Señor los bendiga grandemente, les mando un fuerte abrazo y Dios quiere y pronto podamos estar por la Argentina y bueno, visitándolos también. Bendiciones.